Ok, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 8 y vamos a estudiar Mateo 8 del 1 al 4. Ya acabamos de ver el Sermón del Monte, ¿sí? En ese sermón Jesucristo da las bienaventuranzas, dice las características de quiénes son esos bienaventurados, habla de la ley, explica la ley, no cómo se la enseñaron los judíos al pueblo, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Les decía, ustedes les dijeron, pero yo les digo, es decir, primero con eso estaba diciendo a ustedes, les enseñaron esto muy por encimita, se lo enseñaron mal, y por otro lado estaba diciendo, los que le enseñaron esto a ustedes no tienen la misma autoridad que la que tengo yo, ¿sí? Por eso les decía, por esas dos razones notables, él les decía, a ustedes les dijeron, pero yo les digo. Por eso es que al final del Sermón del Monte vamos a ver que el pueblo decía, este no habla como los fariseos, este no habla como los otros intérpretes de la ley, este habla como una gran autoridad, ¿sí? Entonces vemos que Jesucristo realmente, no solamente él tenía la autoridad, sino que la gente sentía esa autoridad. Y esa es una autoridad, hermano, exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros debería de pretender tener ese tipo de autoridad. Y debemos cuidarnos, hermano, de que nuestro corazón no busque robar el protagonismo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos simplemente repetidores de la sana doctrina. Nosotros no somos agentes de revelación nueva, de nuevas doctrinas. Todo lo que Jesucristo estaba enseñando era nuevo. Era algo que solamente alguien con la autoridad que él tenía, con la investidura que él tenía, que no era solamente un hombre, sino que además era un verdadero Dios. Era el verdadero Dios. Él podía hacer lo que hizo. Tengamos mucho cuidado de no tener pretensiones falsas y decir, bueno, como Jesucristo tenía esa autoridad y yo también tengo que tener esa autoridad. Porque él dijo que cosas mayores haríamos nosotros. Entonces, si él tenía esa autoridad, mi autoridad tiene que ser mayor. Hermano, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Cuando él habla de cosas mayores, está hablando de la obra que él vino a hacer. Además, la palabra allí significa es trabajo. Y lo que vino a hacer Jesucristo, hermano, fue a recuperar lo que se había perdido, fue a salvar, a predicar el evangelio del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, volveos a Dios. Pero para volverme a Dios tengo que primero conocer la ley de Dios. Por eso se subió al monte y predicó la ley de una manera más detallada, más clara. Y al final, después de haber dado detalles de la ley, dijo, y el que hace, el que oye y hace estas palabras, ¿verdad? Ya lo vimos en el sermón pasado, cuáles son esas palabras, todo lo que él explicó en el Sermón del Monte. Le compararé a un hombre sensato. Entonces él no estaba solamente mostrando cuál es el hombre sensato, sino que estaba mostrándole al pueblo de Israel su insensatez. Y hoy nos muestra a nosotros el Sermón del Monte nuestra insensatez. Y nos enseña una medida de cómo debo ser para parecerme más a ese hombre sensato. Que vimos en el sermón pasado, que ¿quién es el hombre sensato? Jesucristo mismo. A él es que debemos apuntar, ¿sí? Entonces él se bajó del monte, después de decir todo eso, después de dar las características de quién es el insensato, después de revelar la condición del pueblo de Israel. Y muchas personas, aunque no les gustaba el mensaje que él estaba dando, lo seguían. Dice que lo seguía mucha gente. Pero Jesucristo decía palabras duras, hermano. Pero muchas personas lo seguían por motivos diferentes. Unos porque habían entendido realmente lo que dijo, otros lo seguían solamente por los milagros, otros lo seguían porque les daba comida, y otros lo seguían simplemente por curiosidad, y otros para probarlo y buscarle la caída. Lo cierto es que lo seguía mucha gente. Entonces, todo lo que él dijo y lo que hizo al bajar del monte fue en presencia de mucha gente. Cuando él bajó del monte, lo primero que hizo fue comenzar a hacer milagros, ciertos milagros. Estos milagros podemos verlos de dos maneras,
que la Biblia nos los presenta de dos maneras. Primero, el cumplimiento profético del Mesías, que sanaría a los enfermos, que abriría los ojos a los ciegos, que pondría a hablar a los mudos y oír a los sordos, que sanaría, limpiaría a los leprosos. Ese es un cumplimiento profético de algo que vendría a ser el Mesías en su ministerio terrenal. Pero por otro lado, también la Biblia muestra cada uno de esos milagros como una realidad espiritual del pueblo de Israel. Y como una realidad espiritual de todo aquel que está sin Cristo, hermano. Entonces vamos a estudiar esos milagros de esas dos maneras, ¿sí? El cumplimiento profético de la obra del Mesías en el momento en que vino, y por otro lado, el sentido de la condición espiritual de la realidad del pueblo de Israel y de nuestra propia realidad, de la realidad de mi hogar, de la realidad de mi vecindario, ¿sí? Vamos a hacer esa aplicación que nos va a dejar mucha enseñanza y nos va a dejar frutos, que es lo que andamos buscando. Vamos a leer primero Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Vamos a leer Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y he aquí un leproso. Se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Jesús le dice: Mira, no lo digas a nadie. Solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok. Entonces vemos que esto sucedió justo cuando Jesucristo descendió del monte, ¿sí? Cuando Moisés descendió del monte, ¿qué traía en las manos? Las tablas, ¿verdad? Pero Jesucristo, cuando descendió del monte, no traía en las manos las tablas. Él mismo se iba a encargar de que esa ley que venía sobre las tablas que descendieron del monte fuera escrita directamente en el corazón de todo aquel que fuera regenerado, de toda aquella persona a la que Dios le concediera fe para creer en él. Pero el medio, uno de los medios por el cual Dios iba a obrar esa escritura de la ley en el corazón del hombre, de una manera especial, era la predicación del Evangelio. Y esa predicación del Evangelio, al ser un Evangelio diferente en el sentido de que no era con el mismo poder que se había predicado antes, porque el Evangelio de Jesucristo, hermano, se predica desde el Antiguo Testamento, no con la profundidad que Cristo lo predicó. Pero en este caso era diferente, no porque el mensaje era diferente, sino porque era Dios mismo quien había venido a predicar ese Evangelio. Porque venía con más autoridad, porque venía con más poder y porque venía con más contenido, un contenido más claro, ¿sí? No era diferente en cuanto que el Evangelio del Antiguo Testamento tenía una información diferente, ¿no? El Evangelio del Antiguo Testamento apuntaba igual a Cristo, al sacrificio de Cristo, ¿sí? Apuntaba a que el hombre no puede ser salvo por su propia obra. Apuntaba a que el hombre tenía que ser salvo por un sustituto, por la muerte vicaria de uno que no tenía que tener pecado, de uno que tenía que ser hombre y que también tenía que ser Dios. Y por eso el pueblo estaba esperando a ese Mesías, o tenían que estar esperando a ese Mesías, porque ellos no lo habían entendido. Entonces, cuando vino el Mesías, él tenía que cumplir las profecías que se decían que iban a caracterizar el advenimiento y el ministerio de ese Mesías. Entonces, una de las características era el poder, ¿sí? Los milagros que certificaban que realmente este Jesús de Nazaret es el Mesías. Él no necesitaba ya bajar las tablas en piedras escritas a mano. Él ahora a través del poder del Evangelio las va a escribir en el corazón de las personas. Pero las va a escribir primero mostrándole la realidad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y ya vimos en el sermón pasado que esa verdad, hermano, es completa. No es solamente la verdad de quién es Dios, sino también de la verdad de quién soy yo. ¿Cuál es mi realidad? Entonces Jesucristo, con la sanidad de este leproso, por un lado está cumpliendo una profecía y por otro lado le está diciendo al pueblo, esta es la condición de ustedes. Y solamente yo puedo limpiarlos. Vamos a leer Isaías 35, 4 al 6. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, vienen para salvarlo. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Dice que ahí está diciendo de que Dios vendría y que abriría los ojos a los ciegos, que los cojos caminarían, saltarían. Habla de que cuando viniera Dios, es decir, cuando viniera el Mesías, cuando Dios se hiciera carne, una de las características de su ministerio iban a ser milagros. Pero ahí no solamente está hablando de milagros físicos, sino que eso tiene, como le dije, dos cosas que comunica. Por supuesto que el milagro literalmente hablando, pero también que las personas en su condición eran como cojos, eran como leprosos, eran como ciegos y como sordos. Pero Dios, al venir Jesucristo a través del poder del Evangelio y a través de esos milagros que iban a confirmar ese Evangelio, iba a abrirle los ojos a los ciegos espirituales, iba a abrirle los oídos a los sordos espirituales. Y estas personas, hermanos, la ceguera espiritual y la sordera espiritual es muerte, hermano. Es la muerte. Un muerto no puede oír, un muerto no puede ver. Cuando nosotros leemos en la Biblia ceguera espiritual, no deberíamos entender que es una persona que está viva pero ciega. Hermano, el que era ciego espiritual también era sordo espiritual, insensible espiritual, no puede ni sentir, ni oler a Dios, ni ver a Dios, ni tocar a Dios de ninguna manera. Está muerto. Y se lo digo porque a veces pensamos que es que el hombre sin Cristo lo que está es enfermo. Y por versículos como este lo interpretamos mal. Decimos, no, lo que está es ciego espiritual. No, hermano. La Biblia es muy clara cuando habla de que por un hombre entró la muerte. Y por cuanto Adán pecó, todos murieron. No es que fue que el hombre quedó solo ciego y sordo. Por supuesto que el muerto es ciego y sordo. Entonces, en ese sentido que la Biblia muestra la condición, hermano, del pueblo. ¿Sí? Pero nos lo muestran de diversas maneras. Primero te dice que el hombre está muerto, pero luego te lo muestra de formas más didácticas a través de las enfermedades, como el leproso, por ejemplo. Entonces vimos que una de las características eran los milagros. Y eso se predicaba, hermano, en el pueblo de Israel, y no solamente en Jerusalén, sino también en Samaria. Ya el evangelio de Jesucristo estaba siendo predicado desde el Antiguo Testamento. Ellos sabían que vendría el Mesías. ¿O no se lo dijo la mujer samaritana a Jesucristo? Cuando Jesucristo le dijo, vendrán días cuando ni en Jerusalén ni en este monte adorarán, sino que solamente adorarán los que adoren en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, bueno, cuando venga el Mesías, él aclarará todas esas cosas. O sea, la mujer lo que le quiso decir, bueno, el Mesías es el que tiene la autoridad para decir cómo es que hay que adorar. Y Jesucristo le dijo, bueno, el que habla contigo, yo soy. O sea, yo soy el Mesías, le dijo Jesucristo, prácticamente. Esta mujer, hermano, ya sabía lo que era de una manera elemental el evangelio. Y por eso cuando Jesucristo le dijo, yo soy, y de paso ella vio el milagro, vivió el milagro de que él le dijo todas las cosas. Ella no necesitó más que eso para salir corriendo y evangelizar a toda Samaria y decirle, he encontrado un hombre que creo que es el Mesías, porque me ha dicho todas las cosas. Es decir, ella había entendido que el Mesías vendría y que una de las características de él es que le iba a abrir los ojos al ciego y le iba a abrir los oídos al sordo, que iba a ser una persona llena de autoridad y poder. Y eso le bastó a ella, a ese momento con Cristo, para darse cuenta quién era.
Hermano, por eso es que vemos luego cuando Felipe va a evangelizar a Samaria, ¿qué sucede? Toda Samaria se arrepiente. Luego va Pedro y se vio que no, o sea, Samaria creyó que había vivido este momento con la mujer samaritana. Cuando ella llegó y predicó a todos los samaritanos. Es decir, cuando Pedro, los apóstoles fueron a Samaria, que Samaria se arrepiente y reciben el don del Espíritu Santo, ya ellos tenían la experiencia de que esta mujer se había encontrado con el Mesías. Entonces, no fue igual que irle a predicar a los gentiles, que ni siquiera sabían quién era el Mesías, no sabían la condición en que estaban espiritualmente. Ellos no tenían la ley, no tenían los libros históricos del Antiguo Testamento. En cambio, los samaritanos sí, y los judíos también. Ellos lo que necesitaban era ver las características del ministerio de Jesucristo. Y al compararlo con sus profecías, ver que era el cumplimiento del advenimiento del Mesías. Vamos a leer Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Fíjense ustedes, hay testimonio, hermano, de que este pueblo, al ver la característica milagrosa de Cristo, entendió rápidamente quién era Él. ¿Quiénes vieron más milagros? Los fariseos y los saduceos, que vieron al leproso sanarse, que vieron al paralítico de Betesda sanarse. Las personas que vieron la multiplicación de los panes y los peces. Las personas que vieron cómo Jesucristo desapareció de la tumba. Las personas que vieron cómo convirtió el agua en vino. O la mujer samaritana que solamente estuvo un momentico con Cristo. ¿Quiénes vieron más milagros? ¿Quiénes fueron más testigos de ese cumplimiento profético? Por eso nosotros vemos, hermano, que la diferencia entre una persona que cree y una persona que no cree no está en cuánta experiencia tiene, en cuánto ha vivido en el Evangelio, en si su familia es por tradición cristiana. Tampoco está en cuánto conocimiento tiene de la Escritura, sino que está en cuánto te concede Dios de creer. Esta mujer le bastó con un momentico con el maestro para creer ella y todo el pueblo de Samaria. Mientras que Jesucristo hizo muchas más cosas entre los judíos, en Jerusalén, y nunca creyeron. Entonces, ni siquiera mostrando el cumplimiento de una profecía, ellos creyeron. Hermano, eso debería llamarnos la atención hoy a nosotros. Porque nosotros muchas veces somos renuentes a la sana doctrina. Muchas veces somos renuentes a cuando alguien viene a enseñarnos y decimos, no, pero es que en mi iglesia nos enseñan a profundidad. No es que ella solo enseñó el pastor en mi iglesia. No, es que yo estoy estudiando en el seminario teológico. Tú no puedes saber más de eso que yo. No, lo que pasa es que yo sé griego y yo puedo ver cosas que tú no ves en el pasado. Nosotros, si realmente tenemos algo de conocimiento de la palabra de Dios, pues es una de las cosas más importantes que tenemos que ser humildes. Y no sabemos en qué momento Dios va a mandar a alguien que tal vez no ha estudiado mucho, pero tiene una gran verdad. Y si nosotros no tenemos la humildad de aceptar esa gran verdad, porque esta mujer no sabía quién le estaba pidiendo agua. Esta mujer no sabía quién era. Lo que él sí sabía era que era judío. Imagínense, si entre ellos no se hablaban, y menos si era mujer. Dice que los discípulos se asombraron cuando lo vieron hablando con una mujer. Pero surgió esta fe, surgió este entendimiento de que entonces este es el Mesías. Indudablemente todo el pueblo a una sola voz dijo, realmente ya no creemos por tu palabra, sino que ahora nosotros mismos lo hemos visto y este es el Salvador del mundo. Hermanos, los milagros de Jesucristo denuncian a todo aquel que no cree. Jesucristo no necesita hacer más milagros hoy para denunciar a los que no creen hoy, porque todas las personas deberían creer por los milagros escritos en las Escrituras. Jesucristo no necesita hacer nuevos milagros hoy para validar la doctrina que yo predico hoy, porque la doctrina que yo predico hoy no es diferente a la doctrina que predicaron los apóstoles y que predicó Jesucristo,
que ya fue validada por los milagros que ellos hicieron. De manera que hoy, hermanos, si Jesucristo hace milagros, lo hace por misericordia. ¿Sí? Creemos que Dios sigue haciendo milagros por su providencia, por su misericordia. Pero ya esta doctrina fue totalmente testificada con los milagros originales que Jesucristo hizo y que hicieron los apóstoles. Fíjense ustedes, Jesucristo manda al leproso a cumplir con lo estipulado por la ley. Él le dice, ve, preséntate al sacerdote y cumple con el sacrificio que demanda la ley. En aquel tiempo, en la ley, los leprosos que eran sanados, eso era algo que no era frecuente, hermano. El leproso moría siendo leproso, pero algunas veces sucedía el milagro y un leproso era limpiado. Y había una ley que está en Levítico 14, usted la puede buscar, donde entonces este leproso tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote fungía como un médico que avalaba que realmente el leproso había sido sanado. Y al mismo tiempo mediaba ante Dios a través de un sacrificio de 2 aves, donde una se mataba y se colocaba un pedazo de madera, y luego la otra ave se bañaba con la sangre de la que murió y se soltaba. Como mostrando, y si lo vemos hoy entendemos que era que la sangre de Cristo le dio la libertad de la enfermedad al enfermo por la muerte de Cristo. O sea, claro, hoy lo podemos ver claramente, pero vemos cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. ¿Sí? Y Jesucristo le dijo a este leproso, ve y preséntate donde el sacerdote. Entonces, Jesucristo no vino a abolir la ley, hermano, vino a cumplir la ley. Y aún así lo buscaban para asesinarlo. Jesús venía a sanar la lepra de Israel. Cuando Jesucristo desciende del monte y habla de la realidad de Dios y la realidad perversa de su pueblo, enseguida se acercó este leproso. ¿Quién cree usted que movió ese leproso? El mismo Padre. El mismo Padre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Pues para mostrar la realidad de cómo es que era el pueblo, en qué condición espiritual estaba ese pueblo. Y ya Dios lo había dicho, si lo leemos en Isaías 1 del 5 al 6. ¿Para qué han de ser golpeados aún? Pues todavía persistirán en rebelarse. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjate que Isaías presenta la condición, en el primer capítulo de Isaías, se presenta la condición del pueblo de Israel como un leproso prácticamente. Una enfermedad de todo el cuerpo como una sola llaga. Vamos a leer del 9 al 10, del mismo capítulo 1, pero del versículo 9 al 10. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Sodoma, de Gomorra. Amén. Fíjense ustedes, ahí hay muchas cosas. Creo que de ese versículo, bueno, uno podría extenderse a predicar varios sermones. Pero ahí está hablando del remanente. Ahí está hablando de que Dios vendría no a sanar a todo el pueblo. Les estaba mostrando la condición de todo el pueblo. Pero el propósito de Dios no era sanar a todo el pueblo, sino sanar ¿a quién? Al remanente. Que dice, si Dios no nos hubiese dejado un remanente, todos hubiésemos perecido como Sodoma. Por otro lado, el profeta Isaías estaba identificando a la nación de Israel con la nación más perversa de la que habían tenido historia, de la que llevó el castigo más feroz de Dios, Sodoma. Y luego le llama a las personas que dirigían a Israel príncipes de Sodoma. ¿A quién cree usted que se está refiriendo, hermano? En el tiempo de Cristo esos serían los saduceos y los fariseos y los intérpretes de la ley. Es decir, el profeta Isaías está diciéndole a Israel, tú eres en el sentido espiritual Sodoma y en el sentido espiritual eres Gomorra. No se tarda el juicio de Dios sobre ti y solamente el remanente va a ser limpiado de toda esa llaga y de toda esa lepra. Y cuando Jesucristo está sanando, después que descendió del monte, a este leproso, está mostrando la realidad de la que habló Isaías.
de la realidad de la condición del pueblo y la realidad de que él era aquel del que Isaías dijo que vendría a sanarlos, a salvar el remanente, pero no solo a salvar el remanente, sino que traería juicio sobre esa Sodoma espiritual. Y cuando leemos la sanación de este leproso, a veces perdemos todos esos matices. Pero es importante, hermano, leerlo en el contexto de todo el consejo de la Escritura, para no perder, por lo menos, gran parte de la bendición que podemos obtener estudiando este pasaje. Dice usted, Jesucristo vino a traer sanidad solo para el remanente, pero cumplimiento de maldición para los no elegidos. Todo el pueblo de Israel fue elegido para ser el pueblo de Dios, pero no todo el pueblo de Israel fue elegido para ser parte del remanente. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Todo el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. En ese sentido, todos ellos eran santificados, elegidos de Dios. Pero solamente una parte de ese pueblo iba a ser realmente limpiada de su lepra. Solamente una parte de ese pueblo se le iba a conceder la fe para poder ser salvo. Se le iba a conceder arrepentimiento. Se le iba a conceder, como a la mujer samaritana, ese entendimiento de que este es el Mesías. El entendimiento que tuvieron los samaritanos, este realmente es el Salvador del mundo. Vamos a leer Isaías 6 del 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Fíjese, hermano, es tremendo, pero es una maldición. Pero en este caso es una maldición, digamos, pasiva de Dios. Es decir, Dios lo que les está diciendo no es, yo los voy a hacer sordos, yo los voy a hacer ciegos, y yo voy a engrosar su corazón activamente. Él lo que les está diciendo es, ya que ustedes están sordos, ya que ustedes están ciegos, y ya que su naturaleza es ser duros de corazón, yo voy a dejar que sigan siendo así. Yo voy a dejar que ustedes no oigan, no entiendan, que no perciban. Voy a dejar que su corazón siga duro, y así yo no lo sanaré, así yo no lo salvaré. Y vemos que eso se cumplió. Fíjense que esto es una profecía, es una maldición, una profecía de maldición, que iba a tener un cumplimiento. Pero esta maldición era ¿para quién? ¿Para todo el pueblo de Israel? ¿O solamente para aquellos que no eran parte del remanente de Israel? Ya vimos que para el remanente dice que Dios tendría una venida en la que los iba a limpiar, a el remanente. Pero aquí está hablando de aquellos que no vendrían a la salvación, de aquellos que no serían limpios, de aquellos como aquellos fariseos que viendo todas las cosas que Cristo hizo. Y aunque Cristo le dijo, si no crees a mi palabra, entonces creed a mis obras. Y no creyeron. Mientras que en el remanente hay personas como la mujer samaritana, que no necesitó gran cosa para creer, hermanos. Como aquellos samaritanos que dijeron, ya no creemos solo por tu palabra. Es decir, que ellos creyeron nada más por la palabra de ella. Ellos le dijeron, ya no creemos solamente por tu palabra. Ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos visto, que realmente este es el Salvador del mundo. Entonces vemos la actitud de un leproso que es sanado por Cristo, que es limpiado por Cristo. Y la actitud de un leproso que le encanta el olor hediondo de su lepra, el olor de su pecado, el olor de su incredulidad, de su corazón endurecido. Vamos a ver el cumplimiento, Mateo 13, 14 al 15. Jesucristo mismo dice, aquí se cumple lo dicho por el profeta. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos,
ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Entonces imagínese usted, Jesucristo está diciendo aquello que había profetizado Isaías. O sea, yo no vine solamente a sanar la lepra del remanente, porque lo que profetizó Isaías no solamente que vendría Dios y sanaría la lepra y abriría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, sino que también vendría a un pueblo que no iba a ser sanado, que iba a permanecer con su corazón endurecido. Y vendría a hacer juicio contra ese pueblo, así como pasó en Sodoma y en Gomorra. Porque en el tiempo que viene Cristo es el cumplimiento de Isaías, de cuando él llama a Jerusalén Sodoma y Gomorra. Oh príncipes de Sodoma, oh príncipes de Gomorra. Ahí no le está hablando a Sodoma y a Gomorra. Ahí le está hablando a Israel, que ese es su nombre en el sentido espiritual, según Isaías. Y si vemos el Apocalipsis, también le llama así. Sodoma, Gomorra y Egipto. Y la ciudad grande que era Babilonia en aquel tiempo. Vamos a leer Isaías 10, 21 al 23. Un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decidida, desbordando justicia, pues el Señor Dios de los ejércitos ejecutará en medio de todo el país el exterminio que está decidido. Fíjense usted ahí, Isaías está profetizando que así Israel se multiplique como la arena del mar. Solamente el remanente, su corazón volverá a Dios. Solamente el remanente será limpiado de su lepra, volverá a ser sano. Y luego el apóstol Pablo muestra el cumplimiento de esa profecía. Y muestra como que explica de manera detallada más la profecía. Romanos 9:27. También Isaías proclama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. Y Reina Valera dice, solo el remanente será salvo. Entonces fíjese usted, no dice que todo Israel étnico será salvo. Dice que aunque el pueblo de Israel se multiplique como la arena del mar, solamente el remanente será salvo, ¿sí? Y usted preguntará, pero ¿y por qué luego en el capítulo 11 dice que todo Israel será salvo? Pues tiene que leer todo ese contexto para que entienda a qué se está refiriendo él allí. No es que Pablo se contradice y aquí dice que no todo Israel va a ser salvo, sino solo el remanente, y luego allá dice que todo Israel y no solo el remanente serán salvos. Por eso tenemos que leer la Biblia en su contexto, ¿sí? Él aquí está citando el cumplimiento de una profecía. Si se salvara todo Israel, ¿la profecía se cumpliría? No, porque él está explicando que Isaías profetizó que solamente el remanente de Israel sería salvo. Que Jesucristo vendría a limpiar ese remanente, a volver su corazón a Dios. Y por eso la predicación de Jesucristo fue, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, volveos a Dios. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, volveos a Dios. Y creo que fue también Isaías, no recuerdo, que fue el que profetizó sobre Juan el Bautista, diciendo, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Él haría volver el corazón de ese remanente a Dios, pero a través de la predicación de Cristo. Es decir, el mensaje de Juan el Bautista tendría que ser el mismo mensaje que iba a predicar Jesucristo, porque él iba a preparar el camino de aquel que realmente venía a devolver a ese remanente a Dios, aquel que realmente vendría a limpiar a los leprosos. Por eso cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesucristo, cuando Juan el Bautista estaba preso, bueno, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? ¿Qué le respondió Jesucristo? Díganle que los sordos ahora oyen, que los ojos de los ciegos son sanados y que los leprosos son limpiados. ¿Qué cree usted que entendió Juan el Bautista con eso? ¿Qué cree usted que Jesucristo le estaba comunicando? Yo sí soy el Mesías. Cuando los fariseos se les fue a presentar este leproso que Jesucristo sanó, ellos debieron haber entendido que por ahí debería andar el Mesías. Porque de cuando acá en ese tiempo un leproso iba a ser sanado de esa manera.
Pero ellos ni aún así entendieron, hermanos. Otra cosa, hermano. Jesús no solamente vino a sanar la lepra del remanente de Israel, del pueblo de Israel. Él vino a sanar la lepra de su remanente universal, del remanente del mundo entero. Porque ahora ya no hay judío ni griego. Ya ahora no hay judío y gentil, sino que ahora todos somos un solo remanente en Cristo Jesús. Así como del pueblo de Israel había un remanente leproso que Jesucristo vino a limpiar, así también en Venezuela y en todos los países del mundo sigue habiendo un remanente que el Señor está limpiando a través de su evangelio, del poder de su evangelio. Este mismo poder que Cristo trajo, con el que limpió a este leproso. Este poder que puede curar la llaga de la que habla Isaías en el capítulo 1. Que desde la cabeza hasta los pies es una sola llaga y no está limpiada, ni curada, ni suavizada con aceite. Pues el evangelio, hermano, el poder del evangelio es lo que hoy usa Dios para limpiar la lepra, para limpiar la llaga del remanente. Y por eso es la necesidad que nosotros tenemos día tras día de ir y predicar el evangelio. No solamente a las personas que consideramos que no son cristianos, sino predicarle el evangelio a toda criatura, hermano. A las viejas criaturas y a las nuevas criaturas también. Predicarle el evangelio al mundo entero. Ir y no suponer, no, que este ya conoce el evangelio. No, mi vecino ya conoce el evangelio. Mi familia ya conoce el evangelio. Hermano, no nos cansemos de predicar el evangelio. Porque muchas veces la lepra está muy bien arropada y no se ve. Y solamente el poder del evangelio puede curar la lepra. El poder del evangelio es esa mano que extiende Cristo y toca al leproso y si quiere lo limpia. Si es parte del remanente de Dios lo va a limpiar. Pero dice la Escritura, ¿cómo creerán si nadie les predica? Nosotros somos responsables, hermano. Un cristiano que no tiene la necesidad en su corazón de predicar el evangelio, no es que no tiene el don de evangelista, hermano. Es que puede ser que haya una llaga de lepra en su vida. Porque ese fue un mandamiento para todo el pueblo cristiano. Id y predicad el evangelio. Y yo me imagino ese leproso cuando fue sanado de su lepra. ¿Usted sabía que los leprosos vivían en comunidad de leprosos? Ellos no andaban solitarios por el mundo. Ellos vivían a las afueras, no podían entrar ni a la ciudad ni al templo. Ellos no podían ser tocados por las demás personas. Ellos tenían que ir gritando que estoy inmundo, que tengo lepra. Eso lo demandaba la ley. Ellos tenían que informar gritando a las personas su propia inmundicia. Ahora imagínense este leproso cuando fue limpiado, ¿cómo no fue a decirle a sus compañeros leprosos que había quién lo había limpiado? Claro, eso no lo comenta la Escritura. Pero yo te lo pongo así, si tú tienes lepra hoy y vives en una comunidad de leprosos, y Jesucristo hoy te sana de tu lepra. Hay un hombre, viene Dios hecho carne y te sana de tu lepra. Y de paso tienes conocimiento de que el Mesías vendría y haría eso. Y tú no vas a comunicarle a los otros leprosos. ¿Qué dice eso de ti? Pues lo mismo pasa, hermano, cuando un leproso espiritual es sanado de su lepra, pero no siente la necesidad de comunicarle a los otros leprosos espirituales quién lo sanó de su lepra. ¿Y cómo puede ser sanado de su lepra? Por eso es que todo cristiano, hermano, todo cristiano, no existe uno solo que no haya sido sanado de la lepra espiritual. Todos hemos sido impíos, hijos de ira, lo mismo que los demás. De la misma masa escogió hacer vasos de deshonra y vasos de honra. No es que éramos diferentes, éramos de la misma masa. Pero hay algo que diferencia al vaso de honra y al de deshonra. Que el vaso de deshonra no siente necesidad ni haya poder en el evangelio. Porque no ha sido limpiado realmente. Así se congregue todos los días. Pero el vaso de honra siente un agradecimiento tan profundo y vive una impresión tan grande en su vida que nunca se quita. Que quiere comunicarle a los demás leprosos para que vengan a ser limpios de su lepra. Que entiende que realmente el Mesías ha llegado a su vida. Y que le ha abierto los ojos y le ha abierto los oídos. Y que ahora tu corazón late realmente y está vivo en el espíritu para adorar a Dios en espíritu.
y ha conocido la verdad del Evangelio para adorar a Dios en verdad. Ha conocido su propia verdad para adorar a Dios en verdad. Ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción, hermano, de pecado, de justicia y de juicio, es el emoliente que Dios usa para limpiarte de tu lepra. Y eso es algo que debemos estar untándonos siempre. ¿Sí? No vaya a ser que surja una llaga de lepra y realmente no habíamos sido tocados por el Maestro. La lepra puede llegar un momento, hermano, en que te hace sentir, mejor dicho, en que te deja de hacer sentir, porque afecta a los nervios. En lo que la lepra agarra los nervios, ya la persona no siente. Y puede agarrar un vaso caliente y puede quemarse y no siente. Y así muchas veces estamos nosotros, cuando realmente no hemos sido sanados por el Maestro. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No suponer, no, ya Cristo me sanó de la lepra. Porque ciertamente si Él te sanó de la lepra, ni una sola llaga va a volver de la lepra. Porque ese leproso que Él sanó, no volvió a tener lepra jamás. Él fue sano realmente de su lepra. Los ciegos que Jesucristo sanó, no volvieron a volver a ser ciegos. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo no son como los milagros que vemos hoy falsos. De que según sana a una persona de lepra, pero al día siguiente tiene lepra y entonces no fue porque no creyó. No fue porque no fue sano, sino porque no creyó. No, mentira, hermano. El paralítico de Betesda caminó y siguió caminando. Imagínese que ese paralítico hubiese vuelto a ser paralítico. ¿Qué hubiese quedado registrado en la historia de los milagros de Jesús? Milagros falsos. Pero usted no ve eso en la historia. En la historia lo que vemos es un impacto. Vemos una impresión del mundo judío y gentil de que realmente había un hombre llamado Jesucristo que hacía maravillas. Es decir, hermano, que los milagros que hacía Jesucristo eran reales. La gente se sanaba realmente. Entonces, si Cristo realmente sanó tu vida de la lepra, tú nunca más vas a volver a tener lepra. Eso sí, vas a vivir con el cadáver de la criatura vieja amarrado a ti mientras que estás en este mundo. Y podrás decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en tu hombre interior te vas a deleitar siempre de la ley de Dios. Te vas a deleitar siempre del bien que Dios demanda que hagas. Pero tu espíritu jamás se va a volver a intoxicar con lepra, hermano. Por eso el llamado hoy es, revisa tu vida. ¿No sientes deseo de predicar el Evangelio? ¿Te importa muy poco lo que enseñan los mandamientos que Jesucristo predicó en el Sermón del Monte? ¿Te importa muy poco cómo es tu respuesta con tus enemigos o las personas que tal vez te han hecho cosas malas? ¿Cómo es tu respuesta con ellos? La lepra, hermano, una vez que nosotros estamos vivos, podemos oler la lepra. Podemos ver la llaga. Y podemos ver cómo éramos antes, de dónde Dios nos sacó. Y por eso cuando vemos cualquier cosa que se le parezca a eso que éramos antes, lo aborrecemos. Y no queremos volver allí. Entonces, escudriñemos nuestra propia vida, hermano. Porque Jesucristo no vino solamente a sanar la lepra del pueblo, del remanente del pueblo de Israel. Él vino a sanar la lepra de todo aquel que en Él cree. Para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es una vida de eternamente salud. De eternamente vida espiritual. La lepra es la muerte espiritual. Entonces, hermano, Jesucristo te puede sanar de la lepra, de tu pecado, si vienes a Él reconociendo su poder y señorío. ¿Qué dijo este leproso? Señor mío, si tú quieres, puedes limpiarme. Hermano, ¿sabe? Hay algo muy peligroso hoy. Que los cristianos de hoy, no voy a decir todos los cristianos de hoy, pero hay una parte de los cristianos de hoy que se olvidaron de si tú quieres. Y se olvidaron de la petición, ¿puedes limpiarme? Sino que ahora
se volvieron el jefe de Dios. Y usan a Dios como si fuera una varita mágica, que tiene que conceder todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos decretan o declaran. Y las palabras mágicas no son bibidi babidi bu. Las palabras mágicas ahora son en el nombre de Jesús. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué ningún apóstol utilizó esa frase? Timoteo, no bebas agua, bebe vino por tus constantes enfermedades. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Epafrodito casi muere, pero Dios tuvo misericordia de mí para no añadir más tristezas a mis tristezas. Órenle al Señor que estoy preso y tal vez por vuestras oraciones yo sea libertado de la cárcel. Y he deseado ir varias veces a vosotros, decía Pablo, pero Satanás me lo ha impedido. ¿Por qué el lenguaje de Pablo, hermano? No era yo lo decreto, yo lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Será que a Pablo le faltaba fe? ¿O nadie le dijo a Pablo que él tenía esa autoridad de decretar y declarar? ¿Quién estaría equivocado? ¿Será Pablo y 2000 y pico años de historia? Porque si usted lee la historia de la iglesia, hermano, es una historia de humillación a la palabra de Dios. De los verdaderos siervos de Dios de la iglesia. Son personas que se humillaban. San Agustín decía, Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Hermano, una oración tan humillante, tan humilde. O sea, yo no puedo hacer lo que tú me pides si tú primero no me lo concedes. Yo no puedo tener sabiduría de mi propio ser. Tienes tú que concederme la sabiduría para yo poder tener sabiduría. Yo no puedo creer en ti y tener una fe inquebrantable desde mi propia naturaleza pecaminosa. Pero si tú me concedes la fe, yo puedo realmente creer en ti. Una vida de total dependencia, hermano. Una oración de total dependencia a Dios. Pero ahora no. Ahora yo decreto que mi hijo va a creer en Cristo. Yo decreto que fulanito va a ser sano. Hermano, este leproso tiene la actitud que nosotros todos deberíamos tener hoy. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Porque, hermano, Dios es un Dios soberano. Y Él puede querer, pero también puede no querer. Y cualquiera diría, pero Dios siempre quiere. Pues ya leímos. Y dejaré que se engrose su corazón. Y que con los oídos oigan, pero no entiendan. Y con la vista vean, pero no perciban. Para que no se arrepientan y yo los sane. Es decir, Dios les dijo, a este grupo no lo voy a sanar. A este grupo no lo voy a limpiar. A este grupo voy a venir y los voy a condenar. Y voy a hacer una gran cena donde las bestias del campo y las aves de los cielos van a venir y van a comer sus carnes. Ese es el Dios de que presenta la Biblia, hermano. No es el Dios que hace lo que yo creo que Él tiene que querer hacer. No es el Dios que va a cumplir todos mis deseos como la varita mágica. Y no es que las palabras en el nombre de Jesús siempre van a funcionar para cumplir mis caprichos y mis deseos. Hermano, es que si Él quiere, lo hace. Y mi actitud tiene que ser la de este leproso. Tengamos cuidado, hermano, con qué actitud nosotros nos acercamos al Señor. Dice usted, Jesucristo llevó la enfermedad, pero Él no enfermó. Usted sabía que hay veces que, y lo digo por mí mismo, llegó un tiempo donde yo leía Isaías 53 y yo pensaba que Jesucristo en la cruz tenía todas las enfermedades, que estaba leproso, que tenía cáncer, que tenía VIH y que tenía todas las enfermedades, hongos y bacterias e infecciones de todo tipo. Porque eso fue lo que me enseñaron. Jesucristo llevó la enfermedad, es decir, Él estaba todo enfermo en la cruz. Tenía todas las enfermedades del mundo en la cruz. Pues eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. Él llevó la enfermedad porque Él quitó el principio que nos mantenía enfermos. Él le puso fin a la enfermedad, pero no porque Él sufrió todas esas enfermedades cuando estaba en la cruz. ¿Sí? Simplemente Él eliminó la maldición que nos mantenía enfermos. La causa de nuestros males, de nuestro sufrimiento, lo eliminó.
Y nosotros no podemos decir hoy, como Cristo eliminó la enfermedad, ya ningún cristiano debería enfermarse. Porque el cumplimiento de los beneficios de la expiación de Jesucristo tendrán su plenitud en un sentido escatológico. ¿Sí? Ahorita no estamos disfrutando a plenitud de los beneficios de la muerte vicaria de Cristo en la cruz, sino todos ahora mismo estaríamos en la presencia de Dios, viéndole cara a cara. Si no todos ahora mismo, ninguno podría morir otra vez. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Los beneficios a plenitud los vamos a alcanzar una vez que Cristo venga en su reino, en su segunda venida, cuando hayamos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando seamos presentados a Él como una virgen pura y sin mancha. Mientras tanto estamos siendo santificados, es decir, estamos en ese proceso donde vamos creciendo de gracia en gracia, donde todas las gracias el Espíritu Santo las está utilizando para ir construyendo la iglesia de Cristo. De manera que no podemos creer que si Cristo llevó la enfermedad en la cruz, ya vimos, no porque Él sufrió todas esas enfermedades, sino porque las condenó en la cruz. Entonces ahora todo el mundo tiene que estar sano y el que está enfermo está maldito. No, hermano. Simplemente que estamos disfrutando de beneficios parciales de la cruz de Cristo, ¿sí? Pero el cumplimiento pleno de por qué de que yo no me vuelvo a enfermar más nunca en mi vida es cuando tenga ese nuevo cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado es un beneficio de la cruz de Cristo, del que no gozamos ninguno de nosotros ahora mismo. Entonces vemos que hay un cumplimiento pleno y hay un cumplimiento parcial. Entonces el mismo Mateo ve un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías. Mateo 8:17. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Fíjese usted, Mateo está diciendo, cuando Jesucristo vino y sanó a los leprosos y a los sordos y a los ciegos, Mateo dijo, fíjense, aquí se está cumpliendo lo dicho por el profeta, que el Mesías vendría y haría estos milagros. Pero nosotros vemos que hay un cumplimiento pleno de esa profecía. Es decir, Mateo está viendo un cumplimiento parcial de esa profecía. Un cumplimiento necesario que tenían que ver los judíos. Realmente este es el Mesías. Porque está haciendo los milagros que Isaías prometió que el Mesías haría. Pero en la profecía de Isaías se extiende aún más allá, hermano. No solamente habla de que el Mesías vendría a hacer estos milagros, sino que va a llegar un momento donde realmente ya no va a existir más la enfermedad. Donde realmente ya no va a existir más el sufrimiento ni el dolor. Ese es el cumplimiento pleno de los beneficios de la muerte de Cristo. Entonces Jesucristo llevó la enfermedad, pero Él no enfermó. ¿Entendimos eso? Jesucristo llevó el pecado, mas Él nunca fue pecador. Esa es otra cosa. A veces pensamos que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, era pecador, porque estaba llevando nuestro pecado. Y la Biblia dice que Dios lo hizo pecado. Pero la Biblia dice que Él no conoció el pecado, hermanos. Jesucristo nunca conoció el pecado en el sentido de que nunca se hizo pecador. Cuando la Biblia dice que Dios lo hizo pecado, quiere decir que encargó en Él todo nuestro pecado. Eso es lo que quiere decir. No que Jesucristo era un pecado en la cruz, ni tampoco que fue pecador en la cruz. Si Él hubiese sido algo, así sea mínimamente pecador en la cruz, ni usted ni yo hoy podríamos ser salvos. Entonces tenemos que entender que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, pero Él nunca enfermó. Llevó nuestro pecado, pero Él nunca pecó. Y llevó nuestro castigo, pero nunca tuvo la culpa. Jesucristo llevó el castigo, mas no la culpa. Nosotros seguimos siendo culpables, hermano. Que Jesucristo llevara nuestro castigo no nos hace ser menos culpables. Lo que hace es que ya la ira de Dios fue apaciguada. Pero seguimos siendo culpables. Una vez que usted cometió un error, usted traicionó a su amigo. Usted es culpable de traición, ¿verdad que sí? Pero su amigo lo perdonó. ¿Usted sigue siendo culpable? Sigue siendo culpable. El problema de muchos cristianos, hermanos, es que se nos olvida que seguimos siendo culpables. Y ahí es donde nos empezamos a sentir merecedores de todo y superpoderosos.
Porque creemos que Jesucristo llevó el castigo y la culpa. No, hermano, Jesucristo nunca tuvo la culpa. Nosotros, aunque seamos perdonados, seguimos siendo culpables de traición. Seguimos siendo culpables de aborrecer a Dios y su ley. Pero somos personas culpables que se han avergonzado de esa culpa. Que somos agradecidos por no haber recibido lo que merecíamos realmente. Y así como Sodoma y Gomorra fuéramos destruidos. Y es esa culpa, hermano, la que te lleva a que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. El convencimiento de pecado tiene que ver con reconocer que la culpa es mía. Pero no me voy a quedar con el martirio de la culpa, ni la culpa me va a llevar al hueco de la corrupción, sino que Jesucristo vino y pagó por mí. De manera que aunque yo sigo siendo culpable, tengo un agradecimiento que es más grande que mi culpa. Pero ese agradecimiento lleva inmersa la culpa. Porque si olvido la culpa, ya no tengo nada de qué estar agradecido. ¿Me está entendiendo? Si yo olvido que soy culpable en algún momento de mi vida y me engaño creyendo que Jesucristo no solo llevó el castigo, sino también la culpa, estoy muy mal. Porque ahí es donde empieza mi ego a elevarse. Ahí es donde empieza mi conciencia a tergiversarse y a corromperse. Yo tengo que recordar siempre que Jesucristo llevó la enfermedad, mas nunca enfermó. Llevó el pecado, mas nunca conoció el pecado. Y llevó el castigo, mas nunca fue culpable. Yo soy el que debió enfermarse, yo soy el que pecó y yo soy el culpable. Y si hoy en día no tengo enfermedad, no es porque no la merecía, es porque Jesucristo ha tenido misericordia de mí. Si mañana me enfermo, no me debo sentir como que Jesucristo no llevó mi enfermedad. Simplemente soy un ser humano que todavía no ha sido glorificado. Pero voy a tener la esperanza de que va a llegar un momento donde voy a disfrutar de los beneficios plenos de la cruz de Cristo. Este leproso fue limpiado de su lepra, pero después murió. Cuando Cristo nos limpia de nuestra lepra, nos da vida eterna. Pero este cuerpo va a la muerte, hermano, va a la tumba. Hasta que se levante en la resurrección y pueda ser glorificado. Así como el cuerpo de Cristo que ascendió al cielo. Entonces, hermano, cuando Jesucristo sana, realmente la persona se sana. ¿Sí? No hay algo así como que Jesucristo te sana hoy, pero luego vas y te haces los exámenes y tú no estás sano. Y entonces tienes que creer que eres sano, pues por fe. ¿No te han dicho eso? Tienes gripe y viene alguien y te declara sano. Y al día siguiente la gripe se empeora que hasta te pones ronco. Y te pregunta la persona que vino el día anterior, ¿y qué pasó y cómo te sientes? Mal, tengo fiebre a 40, llévame al médico. No, señor, tú tienes que creer que estás sano. Hermano, eso es falsa profecía. Eso es mentira, eso es lepra espiritual. Cuando Jesucristo sanó a cada persona enferma, esa persona fue sana en el momento. Cuando los apóstoles sanaron a los enfermos, esos enfermos fueron sanos en el momento. ¿Sí? Eran cosas que pasaban en el momento. Y es que la fe es creer que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Y si veo que lo que hizo fue sanar, yo creo que la persona se sanó. Pero si yo veo que la persona no se sanó, ¿qué tengo que creer? Que no está sano. La fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiera, o creer que Dios hizo algo que nunca hizo. No, hermano, si buscamos eso en la Biblia, eso se llama falso profeta, falsa profecía. Aquel que te diga que Dios hizo algo y que Dios no ha hecho. Si a mí alguien me dice que fulanito se sanó del VIH, pero se hace los exámenes y sigue teniendo VIH, pues la verdadera fe es creer que tiene VIH. Esa es la verdadera fe, que Dios no lo ha sanado todavía. Que Dios lo puede sanar cuando Él quiera, sí. Pero si Dios no lo ha sanado y yo tengo fe de que Dios ya lo sanó, eso es totalmente lo opuesto a la verdadera fe. Eso se llama ser un falso profeta. Y en eso hemos convertido ahora la fe, en falsa profecía. La hemos convertido ahora en que el soberano es el hombre y Dios tiene que hacer lo que el hombre dice que Dios tiene que hacer. Y Dios, como es Dios, no lo hace. Pero el hombre igualito sigue creyendo que Dios lo hizo. De manera irracional.
La pared sigue siendo blanca, pero como el hombre la declaró negra, ahora todo el mundo tiene que decir que es negra. Así todo el mundo la veía blanca. Hermano, y en ese circo se ha convertido la iglesia de Jesucristo hoy. Este hombre llegó a Cristo y le dijo, Señor, ¿sabe lo que significa Señor? En griego, la palabra kurios, pero también está la palabra déspota, que significa el soberano. Era la palabra que utilizaban los esclavos para hablar de su amo, porque ellos hacían todo lo que él decía. Y este hombre le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesucristo extendió su mano, sin temor de contagiarse de la lepra, y le dijo, quiero, sé limpio. Y ese hombre fue limpio en el acto. Y vaya y preséntese al sacerdote. ¿Sí? Vamos a concluir, hermano, con lo siguiente. Al bajar Jesús del monte, de dar su sermón más largo del que se tenga registro, era seguido por mucha gente y comenzó una serie de milagros, del cual el primero que menciona Mateo es el de un leproso sanado. Este milagro comunicaba no solo que Jesús era el Mesías según las profecías de Isaías, sino que también, según Isaías, el pueblo estaba totalmente lleno de llagas como el leproso, y que solo el Mesías vendría a sanar solo al remanente, pero que también vendría a dar retribución a los de duro corazón. Ahora, ¿qué parte del pueblo actual de Dios soy yo? ¿Será que soy del que Dios un día va a venir a darle retribución? ¿Porque estoy leproso? ¿O será que soy parte de aquel pueblo, de aquel remanente que Dios vino a sanar de la lepra? Vamos a compararnos con esos judíos de aquel tiempo. ¿Seré parte del remanente que reconoce sobre todo el señorío y la soberanía de Dios, que halla su delicia en la perfecta ley y vive agradecido con ofrendas por haberle sanado de la lepra espiritual? ¿Será el que en mi lengua está solo, si tú quieres, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor? ¿O será que en mi lengua está yo lo decreto en el nombre de Jesús? Yo lo declaro por el poder de la palabra. ¿Quién eres tú, hermano? ¿O soy uno de los rebeldes del pueblo que, como los judíos, reinterpreta a su manera la ley y se deleita en lo hediondo de la llaga de su rebelión contra la sana doctrina predicada en el Sermón del Monte? ¿Será que yo estoy reinterpretando la ley? ¿Estoy leyendo la Biblia a mi manera? ¿O será que estoy leyendo la Biblia en el consejo de toda la Escritura? Yo me pregunto, hermano, de esas personas que viven decretando y declarando, como quien tiene autoridad de Cristo, la misma autoridad de Jesucristo, ¿de dónde sacaron eso? ¿En qué parte Jesucristo o los apóstoles enseñaron eso? Y muchos me dirán, no, pero es que la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y al que la ama comerá de sus frutos. Sí, pero ahí no está hablando de que tú eres el soberano. Ahí está hablando de que por tus malas palabras puedes morir. Y por tus buenas palabras puedes extender tu vida. La Biblia dice que en el juicio seremos juzgados por todas las palabras que salieron de nuestra boca. Te van a pedir cuenta de todo eso. Pero ahí no te está diciendo en ninguna manera que todo lo que tú digas se va a cumplir porque tú eres soberano. O porque Dios va a hacer todo lo que tú digas. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay signos de lepra espiritual. Y si yo tengo alguno de esos signos, pues tengo que percibirlos en el momento y preguntarme, Señor, ayúdame. ¿No seré yo un leproso todavía creyendo que ya fui sanado de mi lepra? Si te das cuenta, hermano, de que tienes algún signo de lepra, si la hueles, si la sientes, si te arde la llaga, puedes todavía, estás a tiempo de venir a Cristo. Es decirle, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Él te dirá, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Extenderá su mano y te dirá, quiero. Pero si tú te acomodas en tu llaga, si tú te agradas del olor de tu lepra y no le reconoces como el soberano de tu vida y sigues creyendo que tú tienes toda la autoridad, y que solamente usando su nombre, usurpando su nombre, Él tiene que hacer todo lo que tú digas y todo lo que tú declares, es porque ya la lepra te agarró los nervios y te volviste insensible. Ya ni siquiera sientes el calor de las llamas del infierno que te están consumiendo. Tengamos cuidado, hermano, y humillémonos ante el Señor. Busquémosle y preguntémosle, Señor,
¿Qué debo cambiar? Señor, ayúdame porque necesito de ti. Vamos a orar, hermano.